Bueno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos más en lo que va llegando el resto de la gente. Muchas gracias por sumarse. Si quieren, nos pueden ir contando a través del chat desde dónde están conectados, conectadas. Ahí va, Uruguay, Colombia, Argentina. Bien ahí, Tandil. Perú. Bueno, podemos esperar, si les parece bien, 2 minutitos más y así podemos dar inicio a la charla, si están de acuerdo. Bueno, muchos saludos. Por acá estamos también desde distintos lugares, quienes estamos ofreciendo esta charla. Desde Buenos Aires, desde Rosario, Bariloche. Bueno, puro Argentina, pero aparte del equipo detrás hay gente también de otros países como ustedes. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué dicen los speakers? ¿Esperamos unos minutitos más o arrancamos? ¿Arrancamos? Bueno, muy bien. Perfecto. ¿Ahí me ven bien? ¿Y me escuchan bien? Perfecto, Lu. Bárbaro. Bueno, entonces ahora sí. Cualquier cosita nos avisan, ¿sí? Si no se escucha bien o si no se ve bien, por favor. Bueno, ahora sí, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta charla sobre Digital Sobriety o sobriedad digital, que justamente es una temática que está enfocada en que conozcamos y aprendamos sobre qué y cómo podemos hacer para reducir la huella de carbono digital. No sé qué tanto sepan al respecto de la huella de carbono digital, pero bueno, por eso estamos hoy aquí en esta charla. ¿Sabían que el 4% de las emisiones de dióxido de carbono que generan el calentamiento global provienen del ecosistema digital?
Este número tal vez suena un poco pequeño, ¿no? En relación a un 100%, ¿sí? Pero si lo ponemos un poquito en contexto, nos podemos dar cuenta que es un número bastante más grande de lo que parece, ¿sí? Esto contemplando, por ejemplo, que las emisiones globales totales generadas de dióxido de carbono, generadas por la industria de la aviación, son un tanto menores que ese 4% proveniente del ecosistema digital. Por otro lado, también en contexto tenemos una realidad que todas las personas aquí presentes sabemos muy bien, y que es el crecimiento exponencial que está teniendo la digitalización de la vida, ¿sí? Esto en perspectiva ya nos indica que en unos años este 4% se va a convertir en un número mucho más jugoso, de hecho, y preocupante por lo mismo, ¿sí? Pero bueno, de esto ya nos van a contar los chicos, ¿sí? Todas las personas aquí presentes no solo trabajamos en un entorno 100% digital, sino que además también proveemos y desarrollamos tanto productos como servicios digitales, ¿sí? Por lo mismo, estamos involucradas en la generación de estas emisiones. Al igual que esta videoconferencia en streaming, que también emite dióxido de carbono. Pero esperen, no apaguen, ¿sí? No se trata de apagar. Se trata de, primero, conocer y ser conscientes de lo que está sucediendo, de cuál es nuestro impacto, ¿no? Desde lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y por sobre todo, en realidad lo que buscamos en este encuentro es ser conscientes para poder ser activistas del cambio, ¿sí? Para poder mejorar esta realidad. Para eso estamos acá. Así que nuevamente les damos la bienvenida y agradecemos mucho que estén acá, porque eso ya es un paso para que tanto como nosotros, en lo que desarrollamos y hacemos, empecemos a hacer algo al respecto, ¿sí? Bueno, aquí tenemos a nuestros speakers, ¿sí? Fede y Santi, que, bueno, nos dejamos hablar a ellos, que se presenten, que nos cuenten un poco sobre ustedes, que los queremos conocer. Bueno, desde luego arranco yo, Santi Fontana Rosa, basado en Rosario, Argentina. En Globan ya casi 12 años, así que seguramente varios me pueden conocer. Y desde los últimos dos enfocado en esta temática de, nosotros le decimos, la mezcla entre sustentabilidad y tecnología, y buscando este nuevo paradigma de cómo hacer las cosas que está en mute. Bien. Sí, ojo Santi, que se silenció tu micrófono. Bueno, me meto yo así, mientras que Santi Dale. soluciona. ¿Pudiste, Santi? No. Ahí Bueno, creo que me está, ¿se presento. escucha ahí? Ahora sí. Dale, Santi, termina. No. Basado en Rosario, Argentina, 12 años en la compañía, de los últimos dos enfocado a esta temática de la mezcla entre sustentabilidad y tecnología, y cómo nos está cambiando la forma. Bueno, disculpen. Bueno, me meto así tapamos el bache. El bache. Dale, No, Fede, adelante y perdón. luego sigue. Bueno, mi nombre es Federico Errendorf, no tengo 12 años en Globan, pero acabo de cumplir 5. Soy oriundo de Buenos Aires, pero hace ya 2 años y monedas que estoy viviendo en Bariloche. Pandemia y toma de decisiones familiares me hicieron tomar este camino. Tengo 5 años, pero ya hace más de 15 que trabajo en productos digitales, y hace un año que estoy trabajando fuerte con el dominio de sustentabilidad. La verdad que ya sea por un tema de contexto o interés a lo largo de toda la vida y a lo que me dedico, creo que es una fusión hermosa para poder aportar y polinizar un poco de conocimiento respecto a esto. Así que eso es un poco mi vida actual. Muchas gracias. Santi, ¿querés compartirnos algo más? Que antes se te... Ahí va. No sé si están dando bien, si no cambia la conexión. Por ahora va bien, te vamos avisando. Vale. Dale.
No mucho más. Igual vamos a ir charlando durante la presentación. Y bueno, es importante que vayan dejando las preguntas que vayan surgiendo para que después las podamos contestar todos juntos. Buenísimo, buenísimo. Bien ahí por recordarlo. Bueno, ya presentados nuestros especialistas acá. Bueno, eso, tengan en cuenta que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al finalizar la charla, ¿sí? La idea de esta charla es literalmente que sea una charla, una conversación, que sea algo dinámico e interactivo, ¿sí? Así que ahí Gianni, que es Gianna, que les aparece ahí en el chat, es también parte de este equipo, ¿sí? Y bueno, ahí también les va a estar dando una mano y asistiendo en el chat. Así que bueno, pueden ir anotando a lo largo de la charla sobre todos los temas que vayan contando los chicos. La idea es que todas las preguntas y dudas que se les vengan, u opiniones o algo que quieran compartir, lo vayan haciendo a través del chat. Y entonces, bueno, tal vez en algunos casos puede ser que tomemos algo durante la charla, ¿sí? Y si no, de todos modos, lo vamos a contemplar al cierre y ahí vamos a tener este espacio también interactivo de preguntas y respuestas. Así que bueno, ahora sí vamos a dar comienzo a esta charla súper interesante sobre Digital Sobriety, ¿sí? Sobriedad digital. ¿Qué es sobriedad digital y por qué es tan importante? Bien, ahí Lu, para comentarles un poco, la idea de sobriedad digital surge de un concepto en un think tank, o sea, un conjunto de personas que se reúne, académicos y tecnológicos en Francia, y empieza a evaluar, a pensar cuál es el impacto de la tecnología en el medio ambiente. Algo que por ahí no se evaluaba antes, o no se ve, no es tan tangible. Entonces surge este concepto de cuando pensamos en sobriedad, pensamos en volver a diseñar, a producir, a generar y a programar servicios digitales o programas que sean mucho más eficientes y tratar de reducir ese consumo en el día a día. La realidad es, como vos mencionabas antes, o sea, que las emisiones generadas por el software a nivel mundial son el 4% del total, lo cual es un número gigantesco. Pero más allá del número, lo importante es entender que la tecnología está avanzando y que esta transformación no se va a detener, con lo cual las proyecciones para el 2030, el 2050, siguen creciendo. Entonces, por eso es importante mencionarlo y ver cómo podemos hacer para empezar a trabajar y reducir ese conjunto de emisiones. Bien. ¿Y qué más nos podés contar al respecto? A ver, le creo que la pregunta que yo me hice al principio, apenas lo conocí, fue a este tema es, ¿cómo es esto que el software contamina? O sea, yo no sé, yo veo una fábrica, veo un auto, veo un avión, veo el humo que sale. Dificulta la respiración, o sea, hay no sé, ciudades con mucha polución, ¿no? Entonces uno inmediatamente lo imagina, es tangible, pero acá lo importante entender es que el software, cualquier cosa digital, consume energía eléctrica. O sea, necesita energía eléctrica para generar, para funcionar. Incluso esta llamada está obteniendo energía eléctrica. Ahora bien, esa energía eléctrica se tiene que generar de alguna forma. Entonces, cuanto más limpia es esa forma de generar, o sea, estamos hablando de energía eólica, energía solar, incluso energía atómica, aunque no lo parezca, contamina mucho menos, produce menor cantidad de CO2, de dióxido de carbono, que una planta eléctrica, por ejemplo, que utiliza carbón o utiliza petróleo. Entonces, llevándolo a este concepto, nosotros podemos pensar que la energía, la manera de consumir esa energía, o cuanto más consume y más sucia es, más contamina. Cuanto más limpia, mejor. Entonces tengo dos maneras de reducir, ¿no?, ese impacto de la tecnología. Una puede ser utilizar mayor matriz energética limpia y otra puede ser reducir ese consumo eléctrico. Voy a tomar un ejemplo que me parece que es... La mayoría conoce los autos eléctricos, ¿no? Tesla. Tesla se ganó la gloria de no contaminar, son autos que no contaminan porque no usan petróleo. Ahora bien, no es lo mismo tener un Tesla en Alemania que tener un Tesla quizás en Estados Unidos. ¿Y cuál es la diferencia si bien es el mismo auto? Que la matriz energética, o sea, la matriz energética es las plantas productoras de energía eléctrica en Alemania tienen mucho mayor energía limpia, o sea, contaminan mucho menos
que en Estados Unidos. Entonces, retomando un poco el tema de qué implica esta seguridad digital, se enfoca exclusivamente en los aspectos digitales, en los puntos del software y servicios digitales, y busca poder incorporar este concepto de, si yo puedo hacerlo más óptimo, consumo menos electricidad, con lo cual estoy contaminando mucho menos el medio ambiente. Bien, bueno, qué interesante, porque desde ese punto de vista, de golpe, todos nos sentimos involucrados desde cada rol y desde cada práctica, ¿no? ¿Qué es? A ver, si nosotros ponemos como un ejemplo, ¿no? Para poder imaginarlo ya, ahora que decís, bueno, veamos lo más tangible, ¿sí? Yo creo que más o menos ya nos vamos imaginando por dónde va, pero por ejemplo, un sitio web, ¿sí? Todos usamos, todos o desarrollamos un sitio web, o lo diseñamos, o lo nutrimos de contenido, ¿sí? O también visitamos sitios web, ¿no? ¿De qué manera, cómo, cuánto contamina un sitio web? ¿De qué manera lo hace? Bien, un sitio web, para darle una referencia, consume aproximadamente unos 8 gramos de CO2 cada vez que lo visitamos. Igual, más allá del número en sí, lo importante es entender por qué se genera eso, qué podemos hacer. Cuando hablamos de Digital Sobriety, hay 4 pilares, 4 áreas principales que son las que vamos a trabajar, ¿no? en pos de esto que estamos mencionando. Las 4 áreas son experiencia, código, digamos lo más duro que es programación, infraestructura y información o data. Para cada una de esas 4 hay distintas estrategias que podemos reutilizar o podemos definir. Por ejemplo, en el caso de un sitio web, una de las cosas que yo puedo hacer es trabajar su estructura interna, su código fuente, ¿no? Cómo está armado. Si yo, por ejemplo, voy a un e-commerce y pido el listado de productos que puedo comprar, ese listado, ¿qué sucede por detrás? Yo tengo que ir a buscar el listado en una base de datos, en un repositorio, recorrer todos esos productos y mostrarlos. El algoritmo, la ejecución de pasos que yo realizo para poder recorrer todos esos elementos, hay distintas estrategias, hay algunas más eficientes que otras. Si yo utilizo el algoritmo más eficiente, ¿sí? O sea, yéndolo al caso práctico, uno puede agarrar el primero y recorre todos, o puede decir esta estrategia, arranco de atrás y voy para adelante, en fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más eficiente sea, menos CPU, menos microprocesador consumo, que es el cerebro de la computadora. Y eso hace que menos energía eléctrica suceda. Entonces ya el primer, por ejemplo, cosa que podemos hacer para que ese sitio web consuma menos energía eléctrica y por lo tanto no impacte en el medio ambiente es elegir una estrategia para cómo listo los productos que yo puedo comprar en e-commerce. Ese, por ejemplo, sería un ejemplo de una estrategia en el pilar de hablamos de código. ¡Wow! Eso ya es un montón. Bueno, Santi, hablaste un montón ya, así que vamos a darte un ratito de pausa ahí, de vasito de agua, de té caliente, que hace mucho frío en toda Argentina. Y vamos a darle un espacio ahí a Fede ahora, que, bueno, vos mencionaste justamente, Santi, estos 4 pilares, estas 4 dimensiones, ¿sí? Y una de ellas tiene que ver con la experiencia, y la experiencia tiene que ver con el diseño, ¿correcto? Entonces, Fede, ¿qué nos podés contar vos desde tu experiencia, desde tu conocimiento, acerca de la influencia que tiene el diseño desde todas sus expresiones y manifestaciones en lo que es el desarrollo tanto de productos como de servicios digitales o de estrategias digitales en la emisión de dióxido de carbono? Bueno, antes que nada, gracias Lu, y obviamente si ustedes tienen frío, imagínense por acá el frío que debe hacer. Y en realidad, cuando me empecé a comprometer con el tema de diseño sustentable, uno de los principales acentos en la información que me iba llegando era cómo romper ese tabú, porque hoy, como ustedes saben, del lado de experiencia, nosotros siempre ponemos o anteponemos la necesidad del usuario allá arriba porque tenemos que dedicarnos pura y exclusivamente a sus necesidades, ¿no? Entonces,
todo este cambio de mentalidad, todo este nuevo mindset que tenemos, un poco lo que estuvo contando Santi, hace que de alguna manera tengamos que meter al planeta, a la naturaleza en la mesa de debate, ¿no? Y ver de qué manera estas necesidades de los usuarios se complementan o se equiparan con las necesidades del planeta, del medio ambiente, como para empezar a equilibrar de alguna manera la balanza, ¿no? Entonces, respecto al consumo de energía, y creo que es cada vez menos tangible cuando nos alejamos de esa referencia visual que dio Santi respecto a la columna de humo que puede emitir una fábrica, entonces entenderlo se hace quizá cada vez más difícil, pero por suerte estamos todos en un contexto de productos digitales para entenderlo. Cuando nosotros empezamos a hacer este cambio de mentalidad y empezamos a pensar en usuarios y en usuarias con menos privilegios, con dispositivos más lentos, con conexiones de internet más complicadas o más débiles, automáticamente eso nos lleva a pensar en productos mucho más accesibles. Y obviamente, y cuando hablo de accesibilidad no estoy hablando de limitaciones ni visuales, ni auditivas, ni cognitivas, ¿no? O sea, es un todo en general. Y automáticamente todo eso va a decantar en que las experiencias sean más eficientes y que se usan menos datos. Y por ende, la energía de procesamiento hace que sea mucho más objetiva y la performance de nuestros productos también. Entonces, si para mantenernos en una linealidad, digamos, y hablando un poco más de la parte técnica, nosotros sabemos que dentro del estudio de diseño tenemos tanto la parte de service, como la parte de experiencia, como la parte visual. El hecho de hacer flowcharts o recorridos mucho más simples para evitar el ida y vuelta y que el usuario encuentre la información mucho más transparente o cercana, o que sea mucho más objetivo su camino, una vez más hace que se consuma menos energía. Hay un muy buen ejemplo que incluso lo nombraste vos, Lu, por ahí, el tema de las empresas de transporte de aviones, que creo que Kayak era así, Kayak y Google Flights transparentan la información. Obviamente todo lo que tiene que ver con un viaje en avión contamina un montón, pero imagínense que un viaje en avión con escalas consume muchísimo más que un viaje en avión directo. Y obviamente al momento de una toma de decisión de la compra de un pasaje, no es solo el precio. Entonces, si estas empresas transparentan el impacto que tiene cada uno de los accionarios de los usuarios en cada una de sus instancias en el flujo, el hecho de conocer el impacto que tiene, no solo recorrer el flujo, sino comprar un pasaje con escalas, hasta puede llegar a ser una toma de decisión al momento de comprar. Y obviamente después hay un montón de aspectos, ya yendo más a lo visual, que pueden incidir, ¿no? en que los productos que nosotros desarrollemos sean mucho más viables para el uso y a menos con el medio ambiente. Lo que hablamos hace un ratito del tema accesibilidad, después hay aspectos visuales, como mantener una buena jerarquía de información para que el flowchart sea directo, el concepto que tanto venimos trabajando y priorizando en nuestros roadmaps, que tiene que ver con el mobile first. El mobile first hoy, además de que es importante, toma otra relevancia en este cambio de mindset, porque si nos ponemos a pensar en los 3 millones de usuarios que hoy hay en el mundo, manejándose cada vez más con dispositivos móviles en sus quehaceres diarios, si nosotros logramos minimizar o generar un pequeño impacto, ese pequeño impacto multiplicado por estos 3.000 millones, realmente es un impacto grande. Después tenemos lo primero que quizás se le viene a la mente a cualquier persona cuando habla de sustentabilidad a nivel visual, que tiene que ver con el uso de imágenes. Realmente el tratamiento de las imágenes es un tema radical para hablar de este tema. A veces se recurre mucho al uso de imágenes, los tamaños hacen que la performance de nuestros productos bajen. Entonces hay ciertas recomendaciones que tienen que ver con el uso de herramientas más vectoriales. Hay herramientas que minimizan el tamaño y el peso, pero que mantienen una buena calidad, que se pueden llevar adelante. Y hay un gran ejemplo que los invito a verlos, el tiempo no nos va a dar para compartirlo ahora, pero investiguen la página de Volkswagen, cómo Volkswagen, sin inventar la rueda, lleva adelante un recurso que me animo a decir que es de los 80, que es, en lugar de ponerte adelante una foto de un mega auto, esa foto la vectoriza y usa caracteres en textos para generar las sombras y los puntos más importantes y que vos visualmente estás viendo un auto. Y si se recuerdan, bueno, se me ven las canas, ¿no? Cuando digo esto, pero
es un recurso que se usó hace muchísimos años. Hay tarjetas en la cara de Marilyn Monroe hechas con vectores, con caracteres. Bueno, nada, trajeron ese concepto ahora y minimizaron el uso de una foto enorme a puro y exclusivamente datos de fonts. Y los fonts es otro tema, porque también lo que tenemos a favor con el tema del uso de fonts es que vienen instaladas en cada uno de los sistemas operativos. Entonces, si nosotros podemos ser objetivos y usar estos elementos nativos, cada pasito es importante en pos de la performance general. El uso de los videos, tratar de primero siempre pensar si realmente el uso de un video es el recurso o es el soporte indicado para lo que estoy queriendo decir, evitar la reproducción automática, que el usuario pida ver ese video. Hay muchos recursos que tienen que ver como lo que usa Netflix, el tema de aún estás ahí, que capaz que si logramos, no sé, porque todo viene escalonado, ¿no? O sea, evitar los tamaños largos de videos grandes que se puedan particionar. Entonces, de repente para un mismo e-learning, por ejemplo, tenemos 4 o 5 videos para un mismo contexto, pero al 4 o 5 videos donde hay inactividad, estaría bueno que levante algún tipo de ventana que pregunte si aún estamos ahí para evitar seguir repitiendo o reproduciendo videos cuando el usuario no está. Fue al baño, a atender la puerta o lo que fuere. Bueno, y después, Lu, hay un montón de aspectos más que tienen que ver con los colores. Ya sabemos que el concepto de Dark Mode también es bastante protagonista en nuestro día a día. Y como un ejemplo rápido para que entendamos, nosotros para generar un blanco pleno en un dispositivo o en un producto digital, necesitamos prender absolutamente todos los píxeles y fusionar todos los colores para llegar a blanco. La luz del sol es blanca. En cambio, si vamos a una versión Dark Mode, la proporción es totalmente inversa. Simplemente para llegar a colores negros y oscuros hay que apagar, hay que minimizar. Y obviamente eso decanta en el consumo de menos energía. Pero ojo, atento, porque no todo es blanco y negro, y ustedes me van a decir, bueno, pero el uso de los colores, los píxeles azules consumen hasta un 25% más de energía que un rojo, por ejemplo, o un verde incluso. Pero bueno, hay un montón de cosas que los invito a que estudien, porque cada aspecto que nosotros tenemos en cuenta y nos vemos involucrados suma un granito de arena, pero es un montón. Bueno, wow, qué interesante. A mí se me vienen un montón de preguntas, la verdad. Digo, yo no me presenté, honestamente, pero bueno, me dedico, para quienes no me conocen, soy estratega de marketing digital y también me especializo en lo que es estrategia de contenido. Entonces, la realidad es que a mí en lo personal también me pasó y en lo profesional, que me atraiga tanto también esta temática, porque realmente también desde el marketing nosotros justamente, a ver, somos un poco estas 3 partes hoy acá, estos 3 roles, trabajamos siempre muy en conjunto, ¿no? En todo equipo, dentro, y sobre todo dentro de Globant, ¿no? Digo, en cada proyecto siempre hay alguien de diseño, alguien de desarrollo y programación y alguien de marketing, por lo menos mínimamente uno de cada, ¿no? Y porque hay muchas decisiones que se toman en conjunto, tanto en relación al producto como en relación a las estrategias que se llevan a cabo luego para comercializar, dar a conocer, lo que sea, ¿no? Pero bueno, nada, no voy a hacer preguntas ahora porque no es la idea, más tarde sí. De paso les recuerdo también a nuestra audiencia que bueno, todas esas preguntas que tengan, esta es una charla entre colegas, ¿sí? Entonces la idea justamente es que todo lo que se nos venga y que nos dispare, adelante. Toda pregunta es válida y es importante. Estamos construyendo justamente esta conversación y el contenido y lo que podemos hacer. Bueno, súper interesante todo. El abordaje de diseño es muy amplio, realmente, aun cuando se concentre en un pilar, ¿no? Pero bueno, tenemos, Santi nos habló de código hace un rato, y bueno, tenemos estos otros 2 pilares que es data e infra, ¿sí? Así que bueno, Santi, creo que podés contarnos algo más al respecto, ¿sí? Sí, ahí Tal no vez sé si la se parte ve más jugosa desde el lado de acá, software. si se ve acá la ruedita, Sí. son los 4 pilares y un poco la definición de este aspecto, ¿no? Entonces, vamos, por ejemplo, la data y la infra, ¿no? Que son los 2 pilares que no tocamos todavía. Hoy en día, la verdad que almacenar información o escalar infraestructura es muy fácil y muy barato en proporción, ¿no? Hoy en día en el cloud, Amazon, Google, en el que elijan, el que les guste,
DigitalOcean, tarjeta de crédito, 2 clics, listo. Si lo comparamos con lo que era antes, que había que comprar hardware específico, los famosos Blade de IBM, energía eléctrica, o sea, era realmente complejo montar un data center. Y esto conecta con un punto que mencionó Fede, que para mí me parece muy importante y es la clave de toda esta metodología, que es, fíjense cómo utilizar recursos de épocas anteriores para volvernos más eficientes. Volkswagen utilizando una imagen, digamos, a través de texto, pero produciendo el mismo efecto, pero al mismo tiempo siendo más sustentable. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la infraestructura? Y lo conecto con data, porque en data también se menciona la infraestructura de la nube. Si yo quisiera saber cuánta polución, cuánto CO2 emitió mi instancia de Amazon, la realidad es que no lo puedo saber. ¿Sí? Hoy en día las máquinas están virtualizadas. ¿Y por qué el hecho de querer saberlo? Porque alguien me pregunta, ¿por qué? Las empresas necesitan reportar estos números. Globan mismo se ha convertido en carbono neutral para el 2021 y tiene un compromiso de reducción de su huella de carbono. Uno puede conseguir esa información, pero no la va a poder publicar. Entonces, y al mismo tiempo, no existe regulación, no existe una ley que obligue a las empresas. Si bien está llegando en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Entonces, más allá de la complejidad que estamos mencionando, es importante entender que tanto en infraestructura como data, por ejemplo, tenemos que volver a ser más frugales, más sobrios, ¿sí? Entonces, es necesario tener 15 servidores levantados, 15 instancias levantadas, cuando en realidad quizás con 2 me alcanza, y solamente cuando llega un Black Friday, ahí sí escalo en base a la cantidad de usuarios. ¿Es óptimo? No es óptimo, es mucho más óptimo. Y no solo más óptimo, también es, digamos, más eficiente desde el punto de vista económico. Entonces, como para cerrarle los 4 pilares, el concepto más importante es volver a ser eficientes, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre eficiente y eficaz? La diferencia es cómo mato un mosquito. Si yo un mosquito lo mato con una bazooka, estoy siendo completamente eficaz, pero no eficiente, ¿sí? Entonces es volver a releer y a aplicar técnicas de profiling, de performance, combinadas con nuevas maneras de hacer las cosas, como comentaba Fede, para, como les decía, reducir este consumo eléctrico en los productos digitales. Bien. Bueno, bien, interesante. ¿Algo más que quieras agregar al respecto antes de cerrar esta rueda de 4 dimensiones, Santi o Fede? No, yo pasaría, me interesaría empezar por ahí después a las preguntas, a ver cómo esto cada uno lo puede aplicar después en su día a día de trabajo, ¿sí? Porque creo que lo importante de esta metodología que es flexible y muy adaptable. No es solamente, yo soy un programador, vengo de ese background, y obviamente voy a conectar más con esa parte, pero un DevOps, un diseñador... Se te está escuchando un poquito entrecortado. Empezar a aplicar esto. Ahí se cortó. Bueno, pasemos. No hay problema. A ver, ahí, ¿a mí me escuchan bien en este momento? Sí, Lu. Sí, bien. Sí, igual estoy de acuerdo con Santi de avanzar y cerrar y quizá darle un poco más de espacio a las preguntas que pueden llegar a haber un par interesantes. Bueno, excelente. Bueno, antes de... Bárbaro, gracias Ceci. Antes de pasar a nuestro espacio de preguntas y respuestas, tengo una última pregunta. Es más, voy a abrir el espacio de preguntas y respuestas con una pregunta que tiene que ver con, a ver, que es algo que a mí me pasó cuando en mi primer contacto con esta temática, ¿no? Y ahora escuchándolos también, más en detalle y profundidad, cada quien desde sus roles o áreas de incidencia, que nosotros todas las personas aquí presentes trabajamos, y muchas más de 20.000, trabajamos en Globant, ¿sí? Una empresa que no solo funciona 100% digital, ¿sí? Sino que además ofrecemos servicios digitales, o sea, trabajamos en los procesos de transformación digital de las empresas, desarrollamos, creamos productos digitales,
llevamos a cabo estrategias y acciones digitales en redes sociales, en sitios web, en Google, en todos lados, campañas de publicidad, y es más, hasta en la creación de los contenidos digitales, ¿no? Videos e imágenes, ¿no? Cuanto más producción y para que llame más la atención, que estamos a veces en toda esa lucha, ¿no? Constante. Bueno, es como que este ejercicio de la sobriedad digital, en este contexto en el que estamos, justamente a nivel de nuestra práctica laboral y profesional, suena muy desafiante y a la vez hasta medio controversial, ¿no? En el momento que tal vez queremos hablar con un cliente y hacerle una propuesta, es como que tiene como su lado como controversial, polémico de alguna manera, con qué nos podemos encontrar. Entonces, la pregunta es, primero, ¿cómo ustedes sienten y perciben el ejercicio y empezar a poner en práctica esta sobriedad digital en el caso concreto del trabajo con nuestros clientes, con los proyectos y demás? Bueno, a ver, lo dejo descansar un poquito a Santi, quizá que acaba de hablar, que es, a la larga creo que estamos bastante orientados, ¿no? O sea, yo, por lo menos en lo que mi expertise respecta, no solo hay datos que lo confirman, sino que estoy totalmente convencido que el diseño sustentable, el diseño verde directamente en la reducción de la huella de carbono, porque cada uno de los puntos que nombramos para poder funcionar necesita energía, ¿no? Entonces, obviamente, cuanto es energía más limpia, mejor. Por lo tanto, hay muchísimos espacios aún en el mundo donde todavía esa energía no es del todo limpia, entonces necesitamos poder optimizar los productos. Por lo menos en este último año puedo dar evidencia que en Globan estamos asumiendo lo que nos toca. En Globan estamos asumiendo esa parte y nos estamos moviendo muy fuerte, incluso en lo que acaba de decir Santi respecto al 2021. Estamos repensando diseños, estamos repensando y rediseñando estrategias desde la nivel de experiencia como a nivel visual, ¿no? Entonces, hoy el mercado, las agendas de los gobiernos y de todas las empresas lo tienen en uno de sus principales aspectos. Entonces, quienes lo usan lo exigen, los competidores lo exigen y el planeta lo exige. Entonces, por lo menos como mi último mensaje para quienes nos están escuchando y quienes nos van a escuchar después cuando esto se vea grabado, es invitarlos a que con sus esfuerzos, con su creatividad y con sus diseños, sumen ese granito de arena, que aprovechen la oportunidad que tienen para crear, va a sonar muy ciencia ficción, pero es real, para generar un futuro positivo, si querés, un futuro distinto. Porque creo que, por lo menos desde el estudio de diseño, juntos, realmente se puede dar un impacto real. Bien, gracias, Fede. Vamos, Santi, a ver. No, y bueno, para no ser redundante con lo que comenta Fede, yo por ahí les voy a contar una iniciativa puntual que estamos haciendo. Estamos trabajando en un proyecto que esto que les comentaba, ¿no? La problemática es cómo puedo saber cuánto contamina mi software, ¿sí? Entonces, mi página web no es tan sencillo como enchufo algo a la toma eléctrica o a mi casa y sé cuánto emite. En un producto digital conviven muchos agentes, muchos componentes. Nuestra plataforma Short, que estamos trabajando, es para precisamente poder facilitar esas mediciones, pero no solamente la medición en sí, sino también que sirva como una herramienta de toma de decisiones. Fede comentaba de cómo el impacto de las decisiones que tomamos desde un punto de vista de un producto puede afectar o no, desde el punto de vista del diseño, pero necesitamos información para poder tomar esas decisiones de forma más, digamos, evaluar hipótesis. Entonces, Short, una iniciativa de Globanex, particularmente, busca atraer esa herramienta y ponerla en la mano de las personas que trabajan en los productos digitales para poder, nuevamente, tener esa información, que hoy en día el gran problema es, si yo les digo, Google o una página cualquiera, es más verde que qué, ¿contra qué lo comparo? Hoy no existe esa información, es muy poca. Entonces, también el objetivo final es poder disponibilizar información para poder comparar y aplicar
como les decíamos, estas técnicas, ¿no? De que estuvimos charlando. Muy bien, muchas gracias. Perdón, no encontraba el microfonito para volver a activarlo. Bueno, si les parece bien, vamos a pasar a que hay algunas preguntas por ahí, así nos da el tiempo. Antes de pasar al espacio de preguntas y respuestas, les queremos compartir, les vamos a compartir ahora por el chat, pues si no después se nos olvida y es re importante eso. Es un link a un Google Form, ¿bien? Donde hay unas poquitas preguntas. A ver, la idea nuestra, a partir también de este primer evento, como en formato de charla, justamente es empezar a generar este espacio de encuentro, ¿sí? De todas las personas que quieran sumarse y empezar a construir un poco vamos a decir, una comunidad, ¿no? De todas aquellas personas que estemos interesadas en conocer y aprender más, en debatir, en intercambiar ideas, opiniones, situaciones, ¿sí? Sobre todo este gran concepto de digital sobriety, ¿sí? Entonces, en primer lugar, este foro es más que nada para que nos puedan contar un poco, digo, desde qué temática les interesaría más, menos, como la idea no spamear a nadie, justamente luego, ¿sí? Pero bueno, si organizamos alguna actividad o en un futuro próximo, cuando tal vez creemos también algún canal en el Slack, como para empezar a generar este intercambio y demás, bueno, poder tener sus contactos y también su aprobación, también su confirmación para poder compartirles estas comunicaciones y que estemos todos informados, ¿sí? Bien, voy a ir leyendo algunas de las preguntas, ¿sí? Y bueno, y ahí van respondiendo Fede, Santi, según les parezca, ¿bien? Acá hay una pregunta muy interesante y es, porque ustedes seguramente trabajan mucho además con ese rol, ¿no? De hecho está dentro de sus proyectos, por lo menos desde ya seguro dentro del proyecto de Short, ¿no? ¿Cuál creen que debería ser el rol del Product Manager en relación al tema? Esto lo preguntó Hernán. Yo comento mi visión, Fede va a poder complementar mucho mejor. O sea, acá hay que entender que esta metodología, llamémosle seguridad digital, llamémosle el nombre que queremos, va a ir evolucionando. La idea es que cualquier producto digital, cualquier producto en realidad que concibamos, desde el inicio tiene que tener en cuenta la dimensión de la sustentabilidad. Así como hoy nadie se cuestiona que lo que realizamos tiene que tener calidad, tiene que tener seguridad, tiene que tener privacidad de datos, es importante empezar a incorporar la sustentabilidad en el sentido amplio, no solo el medioambiental, en todo lo que empecemos a producir. Y ahí creo que el rol del product va a ser clave para poder empezar a introducir estos conceptos. Sí, la capacitación es clave, ¿no? Obviamente, nosotros estamos desde el lado del dominio, estamos escribiendo un learning, ya estamos en el segundo módulo, esperemos que salga apenas se pueda. Creo que la capacitación es clave, ¿no? Y esto de foja cero, pensar en ciertos aspectos de sustentabilidad es importante. Conocer las necesidades del cliente, no dejar de lado, como dijimos antes, el contexto en el cual se va a desarrollar ese producto y el constante respeto de cada una de las instancias de un roadmap para poder ir aplicando todos estos aspectos. El farming es un aspecto muy importante. El PM conoce muchísimo al cliente, conoce muchísimo al producto, entonces es quien en el momento concreto y preciso puede encontrar estas oportunidades de empezar a hacer girar la rueda. Y ahí, Lu, permitime que conecte porque hay una pregunta que dice, ¿qué recomendaciones tienen para empezar a implementar seguridad digital en nuestros proyectos? ¿Cómo podemos abordar a nuestros clientes? A ver, desde Globant se están haciendo bastantes iniciativas. Una de ellas es distintos, como cuenta Fede, trainings que se están empezando a hacer o se van a empezar a alargar relacionados con la temática. También es importante entender que no hay que volverse un experto en sustentabilidad para poder aplicar ciertas de estas técnicas. Yo siempre menciono que cualquier desarrollador o cualquier persona sabe que el password tiene que ir oculto o encriptado, ¿sí? Entonces, esto también tiene ese sentido. Uno puede ser un experto o no, y no por eso no puede dejar de aplicarlo. Y respecto a nuestros proyectos, dentro de Globant ya particularmente, a ver, contáctennos.
lo primero que es poder contarlo, poder mencionarlo, decir, che, está esta nueva idea, está esta metodología, entender el cliente qué compromisos tiene también a nivel de sustentabilidad y tratar de llevarle esto como un concepto no no hay que pensarlo como un gasto, sino como una inversión, ¿sí? Entonces, así como nadie, yo vuelvo a repetir esto, ¿no? Así como nadie piensa que hacer unit test o hacer test es un gasto, sino una inversión, hay que empezar a introducir este concepto también de la misma forma. Hay dos preguntas que creo que se pueden llegar a relacionar que están buenas, que me interesan. Una dice, ¿hay tips o herramientas concretas que podamos usar o tener en cuenta para lograr esta sobriedad digital en el día a día y concretamente en el desarrollo de aplicaciones? Y después María creo que complementa la pregunta y dice, más allá del desafío diario como profesionales, estaría bueno saber también cómo practicar la sobriedad como personas usuarias de productos digitales, cómo ser mejores consumidores, digamos. Gracias. A ver, hay un montón de iniciativas, creo que lo que acaba de decir Santi tiene que ver, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que ser expertos, de hecho nosotros estamos trabajando en el día a día para poder entender sobre esto. Hay muy poco, lamentablemente, todavía a nivel mundial, pero se está tomando muy en cuenta. Entonces hay un montón de sistemas operativos que por ahora están en beta, pero tiene que ver mucho con el uso de Internet y, por ejemplo, hasta con el clima. Es decir, hay aplicaciones y esto tiene que ver mucho con la transparencia de la información. Así como el usuario cuando consume un producto digital tiene que saber el impacto que genera su toma de decisión, ya sea en el flow como en su producto cuando está contratando, hay muchos momentos en el cuales los sistemas operativos necesitan ser transparentes con el uso que se le está dando a la energía. Entonces, el clima influye directamente con que tengamos buena o mala señal. Entonces hay sistemas operativos que te pueden ayudar a proyectar tu día, tu semana, diciendo cuándo vas a tener buena señal o cuándo va a estar más complicado. Y obviamente cuándo tu producto va a hacer mucho más esfuerzo para llevar adelante tu necesidad. Entonces, si nosotros sabemos que hoy a la noche yo voy a tener 2 horas libres y me quiero ver 2 capítulos de mi serie favorita en Netflix, pero de alguna manera el sistema operativo es transparente conmigo y me dice, mira, de 21 a 22 va a estar todo bien, pero de 22 a 23 se complica, por lo que tu impacto para ver un video en Netflix va a ser mucho mayor que de 21 a 22. Entonces, te puede proponer que quizá en lugar de ver un segundo capítulo, escuches un podcast de tu podcast favorito, o te leas un libro, o escuches Spotify, que de alguna manera se está saciando esa necesidad de ocio, pero optimizando los recursos que se usan, ¿no? Entonces, es mucho más viable para vos poder proyectar y, como pregunta María, ser mejor consumidor, es pudiendo responder positivamente a estas transparencias que nos dan los sistemas operativos. Bien, buenísimo. Bueno, tenemos algunas preguntas que son un poquito más técnicas, creo que tal vez podés también agruparlas, Santi, y responder algunas de ellas. Sí, ahí, por ejemplo, no las voy a leer, pero básicamente están preguntando cuestiones que tienen que ver con blockchain o web 3.0, inteligencia artificial, metaverso. Digamos, sabemos que el blockchain o las criptomonedas son un gran consumidor de energía eléctrica por la forma en que se generan. Respecto a eso... Cámara, a ver si te podemos escuchar mejor en el audio, que ya te conocemos, pero tus palabras mejor son importantes. Ahí va mejor. Ahí va mejor. Bien. No, hay varias preguntas relacionadas con lo que es blockchain, web 3.0, inteligencia artificial. O sea, que básicamente es lo que es blockchain tiene gran consumo de energía eléctrica, inteligencia artificial, los entrenamientos de modelos también consumen mucho, y el metaverso se plantea como algo que se va a construir sobre tecnologías distribuidas. La realidad es que no hay una respuesta sencilla a eso, y también estamos en territorio no explorado. Respecto a lo que es blockchain y criptomonedas, la elección de mecanismos que sean mucho más amigables con el medio ambiente. O sea, sin entrar en detalle, lo que se conoce como prueba de proof of stake, ¿sí? En vez de proof of work. Como cualquier cosa en detalle me pueden contactar, pero yendo a otras maneras de hacerlo.
Lo que es inteligencia artificial, existen ya estudios que, por ejemplo, curando mejor los sets de datos o entrenando en, por ejemplo, clouds, nubes, que su matriz energética sea mucho más eficiente, como por ejemplo Amazon tiene la zona en California, estamos contribuyendo ya a la reducción de CO2, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje alrededor de esto? No hay una única respuesta o una sola manera de hacer las cosas. Es un conjunto de buenas prácticas donde en un punto tenemos que hacer algún compromiso y tomar como decía, tomar estas decisiones de forma consciente. Lo que no se puede evitar se va a terminar compensando, pero lo importante es tratar de evitar lo más posible. Sí, sí, eso también de alguna manera responde un poco a la pregunta de Oscar de cuál es el porcentaje o impacto positivo que tiene el home office en la polución a nivel de desplazamiento. Los valores todavía son tan abarcativos que es muy difícil poder responder a eso. Lo que yo puedo llegar a pensar, ni siquiera responder respecto a esa pregunta, es que por lo menos cuando estamos trabajando en un aspecto digital y remoto, la solución está a nuestro alcance. Solucionar algo a nivel polución es mucho más difícil, o por lo menos no vamos a poder ser nosotros. Entonces, hay un montón de cosas. Se está incluso pensando en el hecho de que justo lo que acaba de decir Lu con Santi, ¿no? Para que la performance de la comunicación sea mucho más efectiva, apagar las cámaras. Bueno, se está incluso pensando usar el mousepad para poder generar algún tipo de reacción, porque es medio incómodo para el speaker que está hablando, no tener ningún tipo de reacción de los que tienen enfrente. Entonces, parece increíble, pero se están tratando de abarcar absolutamente todos los rincones que tienen que ver con el trabajo remoto y poder generar reacciones con el pad, ¿no? Que en lugar de ahora estar viendo la cara de Lu o de Santi, se puedan ver las gesticulaciones de los dedos. No sé, el día de mañana se hará un lenguaje digital que 2 puntitos para arriba es estoy de acuerdo, o 1 para abajo es quiero comentar algo, no importa, pero el tema es, nos estamos poniendo a trabajar en el tema. Entonces, Oscar, lo que creo, no te lo puedo responder, pero si me lo pongo a pensar, digo, es de nuestro lado, por lo menos, trabajar de remoto nos acerca y tenemos las herramientas a nuestro alcance. Y para sumar ahí lo que comenta Fede, durante la pandemia, Globant tomó mediciones, Globant todos los años toma mediciones de su huella de carbono operativa, lo que Globant emite como CO2 por trabajar, y se observó, no solo en Globant, a nivel mundial, una disminución considerable de CO2. También hay que tener en cuenta que la sábana es corta. O sea, si bien se redujo la huella de carbono que se mide con métodos tradicionales, como puede ser el commute, el movimiento del auto o de un colectivo, no se tuvo en cuenta el impacto que tuvo en la generación energética, porque las personas consumían más electricidad en su casa. ¿Qué quiero decir con esto? No es que no es positivo desplazarnos menos o hacer commute, sino que lo que se ahorra por un lado puede generarse por otro lado. Entonces hay que ser cuidadoso en eso. En el camino no contaminar, vamos a contaminar, sépanlo, pero obviamente el tema es llegar a buen puerto, ¿no? Tratar de que cuando lleguemos a buen puerto el resultado sea más óptimo que de donde salimos. Buenísimo. Bueno, nos quedan 4 minutos, ¿sí? La verdad que es un tema súper interesante y justamente un poco en lo que van contando ustedes y las preguntas también y las opiniones también o comentarios que van compartiendo, bueno, todas las personas que están aquí presentes. Bueno, nos queda una conclusión que es clave, que es muy evidente, ¿no? Que justamente es una temática que se está construyendo, es un debate que se está construyendo, estamos en proceso de ideación, ¿no? Justamente pensando, y bueno, hay un montón de alternativas y acciones que ya se están llevando a cabo, ¿sí? Que se están probando, que se están implementando, pero hay un recorrido enorme todavía por realizar, y lo más importante es hacer contacto con la temática, ¿sí? Involucrarnos, investigar más, explorar más, preguntar, conversarlo, difundirlo, empezar a generar el boca en boca, y así como pasó con un montón de otras acciones y situaciones relacionadas
al medio ambiente, a la sustentabilidad y demás, son procesos, y lo importante es estar en el proceso, ¿no? Y estar conscientes y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Así que, bueno, ¿alguien más que quiera compartir alguna pregunta, algún comentario o algo antes de últimos minutos? Me quedó una pregunta por contestar, que justo preguntaban si existe algún lugar donde ver esta contaminación, hay datos a nivel Latinoamérica. La respuesta es no, no existe ni a nivel mundial todavía. Se empezó a prestar atención recién a través de la pandemia, y la gran dificultad y el gran desafío hoy es generar esos datos, precisamente. Bien. Bueno, por eso, entre otras cosas, George. La verdad que, bueno, yo voy a hacer un aplauso en nombre de... yo tuve la oportunidad de conocer tanto a Fede y a Santi a través de compartir proyectos, bueno, de actualmente también estar compartiendo proyectos y algunas actividades, y me parece maravilloso que las dos iniciativas que hay, estos dos proyectos, más que iniciativas, ya son proyectos que están caminando, que están andando, tanto como George, como lo que es el dominio de diseño sustentable. Y bueno, creo que hay espacio para seguir nutriéndonos. Y bueno, les agradezco en nombre de todas las personas aquí presentes que están dejando ahí sus comentarios en el chat, muchas gracias. Primero a todas las personas que están hoy acá, eso es lo más importante de todo, que estemos hoy acá. Gracias Fede, gracias Santi por todo lo que nos aportaron, es un montón, nos deja ahí con un montón de cosas dando vueltas en la cabeza. Con muchas inquietudes. Gracias, Gianni, también por tu apoyo ahí. Y bueno, gracias a todo el equipo que está detrás de la organización de esta charla, que por fin lo pudimos lograr. Y es un primer paso, así que, bueno, gracias a todos y todas y todes por estar acá. Esperamos que siga este camino. Y bueno, vamos a seguir en contacto para que, así que bueno, estén atentos y atentos a los mails y demás, porque bueno, vamos a seguir generando actividades, acciones y espacios de conversación para seguir construyendo este espacio y estas acciones. Así que bueno, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.